Hace unos años, nadie en Bayamón se atrevía a cruzarse en su camino. Su nombre resonaba por las calles de Río Hondo como un secreto a voces que todos respetaban, pero nadie mencionaba abiertamente. Julio Márquez Alejandro, el Chino Montero. Desde el corazón de un barrio humilde, levantó un imperio de comercio ilícito, influencia y tensión constante. La mercancía prohibida fluía por sus redes y su grupo parecía inquebrantable, hasta que un día, las autoridades federales entraron en escena y todo se vino abajo. Esta es la historia de cómo cayó el rey de las calles en Bayamón. Bayamón es un municipio conocido por sus centros comerciales. Si te ha enganchado esta historia de sombras urbanas, traiciones callejeras y leyendas que nadie olvida, no te quedes atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas entregas de crímenes reales, bandidos legendarios y relatos que te mantendrán al filo del asiento. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte de lo que acecha en las calles, sus urbanizaciones modernas y esa energía de vida cotidiana puertorriqueña. Pero esa fachada convive con otra realidad menos evidente. Puerto Rico entero ha sido durante décadas un punto estratégico en el flujo de actividades ilegales. Bayamón y San Juan no solo sirven como hogares para familias y trabajadores, sino también como nodos de recepción y redistribución hacia otros mercados en el Caribe y el continente. En ese esquema delictivo, Río Hondo destaca por sí solo. No es un sector cualquiera, es un barrio popular en el casco urbano de Bayamón, donde la rutina diaria está marcada por el desempleo, la precariedad económica y la presencia ininterrumpida de transacciones al menudeo. Para muchos residentes, Río Hondo era una opción limitada por las circunstancias. Para otros, un espacio comunitario que se regula desde adentro. Allí las familias se entrelazan con estructuras sociales muy arraigadas, y el negocio de sustancias encontró un ambiente ideal para establecerse y perdurar. Dentro de ese contexto, surgió el protagonista de este relato, Julio Márquez Alejandro, conocido como el Chino Montero. Su trayectoria no tiene nada de idealizado. Nació en la escasez total, evitó los controles policiales desde muy temprana edad y se impuso por su determinación férrea. Con educación básica limitada, manejaba lo que captaba en el entorno callejero. Decidido, estricto y estratégico, se convirtió en el líder de una organización que dominaba la venta minorista de productos controlados, como polvo blanco, hierba prensada y pastillas sintéticas en el barrio. No era el típico jefe de las novelas. Su autoridad provenía de sus conexiones familiares, su capacidad para coordinar y sancionar, y un estilo operativo fundado en la lealtad y el respeto forzado. El grupo del Chino no era un conjunto disperso, funcionaba como una red familiar unida. Hermanos, primos, cuñados y aliados cercanos ocupaban posiciones específicas, transportistas que movían paquetes reducidos, vendedores en las esquinas, custodios de depósitos y por encima, la familia cercana que dirigía las operaciones. Entre los nombres vinculados a su mando están su hermano mayor, Luis Márquez, el Luisi, y sus primos, como Carlos Alejandro Torres, el Carlitos, y Sonia Alejandro Torres, la Sony. Sin lugar a dudas, las confrontaciones y la dominancia forman parte del folclore de Río Hondo. El grupo acumuló episodios intensos, retenciones forzadas, agresiones físicas y advertencias para mantener territorios o resolver disputas. El propio Chino llegó a ocultar grandes sumas de efectivo. Se habla de cientos de miles de dólares, en terrenos baldíos o bajo estructuras para resguardar ganancias. Cuando le quitaron ese dinero, la respuesta del grupo fue drástica y visible. El papel de los primos refleja ese entorno. El Carlitos es un ejemplo evidente. Desde adolescente coleccionaba incidentes por altercados. A los 15 años hirió a un guardia de seguridad. A los 16, fue capturado por lanzar objetos inflamables contra un vehículo rival. Y años más tarde, protagonizó un suceso en el centro comercial local,
donde confrontó con un arma de fuego a un empleado por un conflicto de acceso. Una situación completamente descontrolada. Económicamente, el grupo no quedaba en el anonimato. Las indagaciones de las autoridades revelaron bienes que no coincidían con ingresos legítimos. Residencias, vehículos de lujo, joyería, motos de alta potencia y cantidades notables de dinero en efectivo. En 2005, una investigación detectó un patrimonio asociado al grupo que los agentes calcularon en varios millones de dólares. Se intervinieron 32 propiedades, más de 60 automóviles y cientos de miles de dólares en cuentas bancarias. Esa prosperidad permitía proteger transacciones, asegurar alianzas, costear defensas legales y sostener una apariencia de normalidad en la comunidad. Ahora fíjate en esto. Durante años, la policía local y los federales habían observado cómo el grupo del Chino crecía sin límites. Cada intervención menor terminaba de la misma forma. Algún distribuidor detenido, una cantidad moderada de mercancía confiscada, y al poco tiempo todo volvía a operar. El obstáculo era que Río Hondo se había convertido en un ecosistema autónomo, prácticamente impenetrable. Allí comandaba una sola figura y todos lo reconocían. Para las fuerzas del orden, desmantelar el dominio de Julio Márquez Alejandro no era solo cuestión de control de sustancias, sino de restaurar la autoridad pública. Si las instituciones no lograban prevalecer en Río Hondo, el mensaje era directo. Había un área en Bayamón donde las reglas externas no aplicaban. Por eso, cuando los investigadores comenzaron a preparar lo que luego se conocería como Operación Tormenta, el propósito no era capturar a unos cuantos vendedores aislados, sino desarticular por completo la red. Se trataba de golpear el centro del negocio, bloquear las finanzas del grupo y emitir una señal clara a todo Puerto Rico. Río Hondo ya no era invulnerable. La operación se planeó en silencio a finales de 2012. Durante meses, los agentes recopilaron detalles sobre las casas usadas como almacenes, los movimientos de los familiares y los enlaces que transferían fondos a la isla principal o al exterior. Los informes apuntaban a que el grupo introducía volúmenes significativos de polvo blanco y hierba desde puntos en República Dominicana, y luego los repartía en porciones menores en diversos sectores de Bayamón y Carolina. El otoño de 2013 marcó el punto crítico. El 10 de octubre, al amanecer, más de 300 agentes federales y locales se desplegaron en Río Hondo y zonas aledañas de Bayamón. No fue una acción rutinaria. Helicópteros patrullaban el área, mientras decenas de vehículos reforzados sellaban las entradas. La maniobra se organizó con precisión. Se llevaron a cabo 45 registros domiciliarios al mismo tiempo y se arrestó a más de 80 personas, entre ellas Julio Márquez Alejandro, el Chino, y varios de sus parientes directos. Los agentes requisaron cerca de 15 kilogramos de polvo blanco, 8 de hierba prensada y grandes lotes de pastillas. En la residencia del Chino encontraron $400,000 en efectivo, 4 pistolas, 3 rifles, piezas de oro y 10 vehículos de alta gama. También localizaron unos 300 gallos de competencia, 20 caballos de pura sangre empleados para encubrir fondos, animales exóticos como serpientes y loros, y un área de cultivo controlado. En total, las cantidades fueron sorprendentes. Más de $1 millón incautados, docenas de kilogramos de productos y el cierre de 7 puntos de distribución activos. La operación se extendió a localidades como Jato, Texas, y Buena Vista, donde se identificaba parte de la logística. Las autoridades lo describieron como uno de los impactos más significativos contra el comercio ilícito en Puerto Rico. Para los oficiales, la caída del Chino tenía un valor representativo. Por primera vez, una organización que se creía imbatible en Bayamón había sido desmantelada desde la base hasta la cima. El 13 de octubre, el juez federal Pedro Delgado ordenó encarcelamiento para 25 de los 28 líderes principales del grupo. Entre ellos estaban el Chino, sus primos y sus hermanos. Solo su compañero cercano, Rafael Ortiz, el Rafe, quedó en libertad por falta de evidencias sólidas.
A pesar de la magnitud del operativo, en el ambiente persistía una impresión mixta. Muchos sabían que las actividades no cesaban por completo con las capturas. Las vías de Río Hondo, aunque vigiladas y resguardadas, no se vaciaron de interesados. Aún así, la Operación Tormenta representó un cambio notable. El chino, el hombre que por años había sido el referente del barrio, estaba por fin bajo custodia. Las instituciones, al menos en ese instante, habían recuperado el dominio. Ahora bien, después de la Operación Tormenta, el sistema judicial parecía haber dado un avance decisivo contra el grupo del chino. La pesquisa se centró no solo en la distribución de productos, sino en toda la estructura de poder que había construido en Río Hondo. Julio Márquez Alejandro fue procesado por retención ilegal, intimidaciones, encubrimiento de fondos y corrupción. Su caso pasó a la historia como el proceso Río Hondo, uno de los juicios más extensos contra actividades callejeras en Puerto Rico, que reunió a 62 acusados, y en el que se solicitaban más de 800 años de condena y casi $40 millones en penalizaciones. En el tribunal, la Fiscalía presentó evidencias de que la red había manejado y repartido cantidades importantes de polvo blanco, hierba y pastillas, y que gran parte de la operación la dirigían directamente los allegados del chino. Sin embargo, no todos los cargos se sostuvieron. Algunas interceptaciones de comunicaciones esenciales para el caso fueron invalidadas por considerarse obtenidas de manera irregular. Esto debilitó considerablemente la acusación y terminó beneficiando al chino y a otros miembros del grupo. La sentencia inicial fue rigurosa. El chino fue condenado a 28 años y 4 meses de prisión por varios delitos, incluyendo retención ilegal y encubrimiento de fondos, además de corrupción e intimidaciones. Tras los operativos y los fallos por distribución, la investigación sobre el chino y su grupo continuó, esta vez enfocada en cómo habían gestionado todo el dinero proveniente de sus actividades. El objetivo de las autoridades era examinar hasta qué punto el líder de Río Hondo había ocultado capitales para disimular el origen no legítimo de su patrimonio y descubrir los bienes adquiridos a su nombre o a través de terceros. Las exploraciones revelaron un entramado sofisticado. El chino utilizaba intermediarios para comprar diversos activos: viviendas, terrenos rurales, locales de entretenimiento, autos de lujo, piezas valiosas y hasta animales de exhibición. Muchos de estos bienes estaban registrados a nombre de familiares, empleados o conocidos de confianza, lo que complicaba que las autoridades pudieran ligar directamente esas posesiones con las ganancias ilícitas. Pero las pistas seguían apareciendo, como transferencias bancarias sospechosas y propiedades en zonas turísticas que no cuadraban con perfiles económicos normales. Los agentes rastrearon fincas en las afueras de Bayamón, donde se realizaban eventos privados para generar ingresos aparentes, y yates anclados en puertos cercanos que servían de fachada para movimientos discretos. Todo apuntaba a un sistema diseñado para mantener el flujo constante, sin levantar alarmas mayores. Pero las indagaciones no pararon ahí. Los federales profundizaron en las ramificaciones financieras, descubriendo capas adicionales de intermediarios que extendían la red más allá de Bayamón. Por ejemplo, se identificaron cuentas en bancos offshore que recibían depósitos regulares disfrazados como remesas familiares o ganancias de pequeños negocios. Estos fondos se reinvertían en propiedades comerciales en áreas como Guaynabo, donde el grupo había establecido puntos de encuentro camuflados como talleres mecánicos o salones de belleza. Los investigadores usaron análisis forenses de transacciones para trazar un mapa que conectaba a proveedores externos en islas vecinas con receptores locales, revelando cómo el chino había diversificado sus canales para evitar dependencias únicas. En paralelo, surgieron testimonios de exaliados que, bajo protección, detallaron reuniones en fincas remotas donde se planificaban distribuciones semanales. Estos relatos pintaban un panorama de operaciones meticulosas, con horarios estrictos para evitar patrullas y rotación de personal, para minimizar riesgos, pero no todo era frío cálculo.
había elementos de rivalidad interna que debilitaban la cohesión. Algunos parientes menores expresaban resentimientos por la distribución desigual de beneficios, lo que generaba filtraciones involuntarias a las autoridades. Los expertos en dinámica de grupos delictivos sugieren que estas tensiones familiares son comunes en estructuras cerradas, donde la lealtad se erosiona por ambiciones personales. La fase postjuicio trajo apelaciones que prolongaron el caso durante años. El equipo legal del Chino argumentaba violaciones procesales en las búsquedas iniciales, alegando que algunos registros excedieron los límites autorizados por las órdenes judiciales. Esto abrió debates sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos individuales, con opiniones divididas entre defensores de mano dura y abogados que advertían sobre abusos de poder. Mientras tanto, en Río Hondo, la ausencia del líder creó un vacío que otros intentaron llenar. Grupos emergentes comenzaron a disputar esquinas clave, generando un aumento temporal en confrontaciones menores que las autoridades monitoreaban de cerca para prevenir escaladas. Las medidas de confiscación se ampliaron a activos intangibles, como marcas registradas de eventos locales que el grupo usaba para legitimar ingresos. Se bloquearon patrocinios de fiestas comunitarias que, en realidad, servían para reclutar nuevos distribuidores entre la juventud. Esto impactó la percepción social, ya que muchos vecinos veían esos eventos como parte de la cultura barrial, no como fachadas. Sociólogos locales analizan cómo estas intervenciones rompen ciclos de dependencia económica en comunidades marginadas, aunque también generan desconfianza hacia las instituciones si no van acompañadas de programas de reinserción. Otro ángulo revelado fue el uso de tecnología básica para coordinación. Mensajes encriptados a través de apps comunes y códigos en redes sociales permitían comunicaciones rápidas sin dejar rastros evidentes. Los peritos digitales reconstruyeron patrones que mostraban picos de actividad coincidiendo con llegadas de cargamentos, lo que ayudó a corroborar testimonios previos. Pero esta dependencia en herramientas accesibles también fue una vulnerabilidad, ya que actualizaciones de software o cambios en plataformas interrumpían flujos temporalmente. El impacto en la familia extendida fue profundo. Parientes no directamente involucrados enfrentaron escrutinio social y económico, con empleos perdidos por asociación y propiedades familiares embargadas preventivamente. Algunos optaron por reubicarse en otros municipios, fragmentando lazos que habían sostenido la red. Psicólogos especializados en trauma comunitario destacan cómo estos eventos generan estigmas generacionales, afectando oportunidades educativas para los más jóvenes. En contraste, iniciativas gubernamentales surgieron para ofrecer capacitación laboral en Río Hondo, enfocadas en mecánica automotriz y servicios turísticos, buscando redirigir energías hacia vías legítimas. A medida que avanzaba la liquidación de bienes, subastas públicas dispersaron vehículos y joyería, con proceeds destinados a fondos para prevención en escuelas. Esto simbolizaba un cierre tangible, pero también levantaba preguntas sobre efectividad a largo plazo. ¿Regresarían las ganancias al ciclo si no se abordaban raíces como el desempleo juvenil? Expertos en política pública proponen modelos híbridos que combinan represión con inversión social, citando casos exitosos en otras islas caribeñas. La narrativa mediática evolucionó con el tiempo. Inicialmente sensacionalista, con titulares sobre el fin de una era, dio paso a reportajes más nuanciados sobre resiliencia barrial. Documentales independientes exploraron voces de residentes que nunca participaron en las actividades, pero sufrieron colateralmente por estigmatización. Estas perspectivas alternativas humanizan el conflicto, mostrando cómo un barrio entero paga el precio de acciones de unos pocos. En el plano legal, recursos de apelación llegaron hasta instancias superiores, donde se revisaron evidencias digitales. Una corte de apelaciones revocó parcialmente algunas condenas menores por fallos en cadena de custodia de muestras confiscadas, liberando a figuras periféricas. Esto inyectó incertidumbre. Si te ha enganchado esta historia de sombras urbanas, traiciones callejeras y leyendas que nadie olvida,
No te quedes atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas entregas de crímenes reales, bandidos legendarios y relatos que te mantendrán al filo del asiento. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte de lo que acecha en las calles.